Vi algunas expresiones en Twitter diciendo que a raíz de estas revelaciones que yo pongo en duda, digamos, por el rigor de la fuente, eh, vi algunas expresiones como la del señor José Félix Laforit y sector del Centro Democrático diciendo ya con base en eso que la seguridad nacional estaba en peligro. Yo quiero recordarles que no, la seguridad nacional hace rato no existe. Y no existe cuando usted en el gobierno, el primero y segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la seguridad nacional y los organismos de inteligencia del Estado fueron utilizados para desprestigiar, perseguir, asesinar a los líderes de oposición en Colombia. Recorderis, el DAS, caso de las interceptaciones ilegales, caso del asesinato del querido profesor de Barranquilla, Correa de Andrés, caso las revelaciones de un detective del DAS que decía que el DAS estaba sirviéndole era a los intereses del narcotráfico y del paramilitarismo, y lo que nos enseñó el caso, viejo caso Watergate en los Estados Unidos, es que cuando usted permea los organismos de inteligencia de un Estado por la delincuencia, usted pone la seguridad nacional en peligro y la vigencia de los derechos humanos de esa nación en un peligro. Es decir, Colombia viene sin inteligencia, sin aparatos de organismos de inteligencia, han sido estos cooptados y permeados por el narcotráfico, por la delincuencia, y han sido utilizados para perseguir al opositor político. Es decir, es puro cuento chino, si se me permite la expresión, eso de que hoy la seguridad del país está en grave riesgo. Y tenemos un segundo capítulo de esto. Adelante, adelante, Víctor. Si me permites otro comentario, fíjense ustedes cómo la señora procuradora se posiciona en su cargo diciendo que va a actuar en nombre de nuestro gobierno, cómo vemos que la Defensoría del Pueblo queda también en manos de los mismos sectores del gobierno, cómo la Fiscalía ha actuado priorizando algunos delitos que son benéficos para la política del presidente Duque, pero dejando engavetados otros, sobre todo los que comprometen al expresidente Uribe. Entonces ahora lo que ve uno es que también, como si no fuera suficiente, la política exterior colombiana no empieza a ser una política de Estado que mire los intereses del país, que permita una interacción adecuada con la comunidad internacional, sino que es el Centro Democrático el que dirige o quiere apropiarse de la política exterior como si ya no la tuvieran, decidiendo qué países colocar en la palestra pública. Pero yo creo que el problema grave es que, como dice el refrán, el tiro a veces sale por la culata, es que lo que tenemos que entender como sociedad es que nuestro papel en la comunidad internacional es marginal, que nuestro papel en la comunidad internacional no puede seguir dependiendo de un solo eje, que era Washington y ahora pues es la sede de Donald Trump, porque ni siquiera es de todo el Partido Republicano. Tercero, que no podemos seguir enemistándonos con los enemigos y armando algarabía en el vecindario con Venezuela, con Cuba, que no podemos patear el derecho internacional, que es lo que se hace en últimas cuando se quiere satanizar a Cuba acusándosele de terrorismo, y que todo esto es profundamente perjudicial, incluso desde el punto de vista capitalista más vulgar. Holman, los empresarios colombianos tienen que saber que una política exterior manejada de esa manera repercute en la inversión exterior y en la compra de nuestros productos en el mercado internacional. Por tanto, es profundamente patético cómo el presidente Duque está haciendo políticas contrarias incluso a la propia élite que dice representar. Retomo esta última parte para continuar mi relato, Víctor. El empresariado colombiano tiene que pensar en su visa de negocios a los Estados Unidos. Así de sencillo. Es decir, estamos a puertas de un gobierno Biden y sobre todo de una avanzada demócrata en el Congreso de los Estados Unidos, de aliadas importantes de la democracia y de la vigencia de los derechos humanos en Colombia, como es la señora Pelosi, como es el senador y amigo Mac McGovern, como es el senador Leahy, que tienen la película clara de lo que ha sido los derechos, la violación de derechos humanos por parte del proyecto paramilitar en Colombia. Recuerde usted, Víctor y queridos amigos, que la senadora Pelosi fue, cuando era presidente de la Cámara, no estoy segura si presidente de la Cámara o del Senado de los Estados Unidos, se le atraviesa la firma
del Tratado de Libre Comercio al gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Precisamente, porque el gobierno de Álvaro Uribe Vélez tenía graves infracciones y denuncias en materia de derechos humanos. Hoy, ese Congreso Demócrata va a recordarle eso al señor Biden, porque las prácticas del nuevo rebrote, de la nueva pandemia en Colombia, se llama el paramilitarismo, se llama autodefensas gaitanistas de Colombia, se llama Clan del Golfo, tomando el control de grandes porciones del país, cosa que está pasando totalmente desapercibida. El Congreso norteamericano lo sabe. Entonces, mucho cuidado también el empresariado colombiano, mucho cuidado con sus mucho cuidado con sus relaciones comerciales en un gobierno que yo creo que las bancadas, insisto, las bancadas demócratas, la bancada demócrata, tanto en Cámara como en Senado, y en las presidencias que quedaron, en las comisiones que quedaron, por ejemplo, un senador como el senador Leahy, determinando la política internacional de los Estados Unidos, seguramente va a haber repercusiones. Ahora bien, continuando con este tema, con esta nueva mentira que quieren fabricar, que la seguridad nacional está en entredicho, que estamos en peligro por una supuesta intervención cubana, quiero decirles que el año pasado, recuerden ustedes, que se descubrió que la inteligencia militar, desde guarniciones militares como el Batallón de Comunicaciones de Facatativá, tenían salas de interceptaciones a periodistas norteamericanos, cosa que va a volver a la palestra a partir de la posesión de Biden. Acuérdense ustedes la persecución al corresponsal de New York Times durante los últimos años, la persecución nuevamente a la oposición, y que se descubrió que estas salas de interceptaciones le vendían información al narcotráfico. Es decir, ahí es donde verdaderamente está en juego la seguridad nacional. Pero quiero terminar mi intervención para elaborar esta hipótesis, Víctor, a ver si estás de acuerdo. Mire, Holman Morris, yo creo que esto de Cuba es para ocultar lo que verdaderamente puede estar pasando. Mercenarios en Miami, pagos por la extrema derecha cubana y colombiana, en alianza con sectores de la extrema derecha colombiana, mercenarios pensándose la desestabilización del país, pensándose cómo detener, por las buenas o por las malas, el avance progresista de Colombia en la cabeza de Gustavo Petro. Y lo voy a decir, miren esta declaración que dio el año pasado a un periódico de circulación nacional, un señor Rendón, ya viejo conocido por sus prácticas terribles. Veamos si producción me puede ayudar con la imagen, la cita de lo que dice este personaje. Ahí lo vemos. Me he ocupado, dice el señor Rendón, me he ocupado de Petro por mí, con mis amigos, con mis apoyos y con mi dinero. Petro lo sabe y le duele, y le va a doler más porque yo tengo en Colombia. Estas declaraciones las da el señor Rendón cuando admite, precisamente, que conoció del plan de mercenarios norteamericanos pagos por la derecha cubana y venezolana en Miami, y que hicieron una frustrada incursión desde la Guajira colombiana a territorio venezolano.